Hoy llegó uno de esos datos que pueden cambiar completamente la lectura del mercado. Estados Unidos esperaba crear más de 85.000 empleos en julio. El resultado fue negativo. Se destruyeron 23.000 puestos de trabajo. Ya apenas apareció el dato, los rendimientos de los bonos comenzaron a caer con fuerza. Eso nos dice algo muy importante. El mercado ya está empezando a preguntarse si la Reserva Federal puede mantener las tasas altas durante mucho más tiempo. Vamos directamente al reporte publicado hace unos minutos. Las nóminas no agrícolas llegaron a menos 23.000. El consenso esperaba más de 85.000. Estamos hablando de una diferencia superior a 100.000 empleos entre lo que esperaba el mercado y lo que realmente ocurrió. Pero el dato principal no vino solo. Las nóminas privadas aumentaron a apenas 30.000 frente a los 78.000 esperadas. El empleo público cayó en 53.000 puestos, después de haber retrocedido 10.000 el mes anterior. La de participación laboral también disminuyó ligeramente, desde 61,5 hasta 61,4, y los salarios dieron otra señal de enfriamiento. Los ingresos medios por hora crecieron solamente un 0,1 mensual, frente al 0,3 esperado. En términos interanuales, desaceleraron hasta el 3,2% frente al 3,4% anterior y por debajo del 3,5% que esperaba el mercado. Cuando todos estos datos se observan juntos, la historia es bastante más clara. El mercado laboral estadounidense se está enfriando. Ahora, probablemente alguien podría preguntarse, si el empleo fue tan malo, ¿por qué la tasa de desempleo bajó? Porque efectivamente quedó en 4,1%, mejor que el 4,2% esperado. Pero aquí entra un detalle importante. La tasa de participación laboral también cayó. Eso significa que una parte de la población simplemente dejó de participar activamente en el mercado laboral. Por eso, una tasa de desempleo estable o incluso ligeramente mejor no necesariamente contradice el resto del reporte. Puedes tener menos personas trabajando y al mismo tiempo una tasa de desempleo que aparentemente no empeora si también disminuye la cantidad de personas buscando empleo. Por eso, conviene observar el conjunto. Y el conjunto de hoy es débil. Aquí yace probablemente la parte más importante del video. El mercado no necesitó demasiado tiempo para interpretar el reporte. Los rendimientos de los bonos comenzaron a retroceder inmediatamente. El rendimiento del tesoro a un año cayó bajo el 4%, retrocediendo unos 6 puntos básicos. El rendimiento a 2 años cayó aún más, hasta aproximadamente un 4,158% con una caída cercana a los 9 puntos básicos. Y el rendimiento a 10 años bajó hasta aproximadamente 4,6%. El movimiento del bono a 2 años es especialmente interesante. Ese vencimiento suele ser muy sensible a las expectativas sobre lo que hará la Reserva Federal durante los próximos meses. Por eso, cuando el empleo decepciona de esta manera y el rendimiento a 2 años cae inmediatamente, el mensaje del mercado es bastante sencillo. Las expectativas de política monetaria están cambiando. Eso no significa necesariamente que haya un recorte garantizado, pero sí significa que mantener las tasas elevadas empieza a parecer menos sostenible si el mercado laboral continúa deteriorándose. Y esto ya se está traduciendo en las probabilidades que está asignando el mercado. Actualmente, la distribución que estamos observando otorga aproximadamente un 56% de probabilidad de mantener el rango en el que estamos y frente a un 44% de subirlo. Lo interesante aquí no es obsesionarse con una probabilidad concreta. Estas cifras pueden cambiar muy rápidamente. Lo importante es la dirección. Después de meses en los que la conversación estuvo dominada por cuánto tiempo podría mantener la Fed una política restrictiva, el mercado empieza nuevamente a preguntarse cuánto tendrá que recortar si el empleo continúa debilitándose. Y esto cambia totalmente el equilibrio de riesgos para la Reserva Federal. Hasta ahora podía justificar tasas altas principalmente por la inflación, pero su mandato no es solamente estabilidad de precios, también incluye el empleo. Y cuando empiezas a tener creación de empleo negativa, salarios desacelerando y menor participación laboral, mantener una política demasiado restrictiva empieza a tener un costo cada vez mayor. Y con estos datos también podemos actualizar otra discusión importante. ¿Está Estados Unidos entrando en esta inflación? Con los datos disponibles hoy, todavía me parece demasiado pronto para afirmarlo. La parte de estancamiento está ganando evidencia, el empleo claramente se está debilitando. Pero para hablar de una estanflación clásica necesitaríamos además una inflación persistentemente elevada al mismo tiempo. Y el comportamiento de los salarios hoy no apunta precisamente hacia una espiral de salarios y precios. Está ocurriendo justamente lo contrario. Los salarios están desacelerando. Eso encaja mejor, por ahora, con una economía que está perdiendo velocidad que con una economía entrando directamente en una espiral estanflacionaria. La próxima prueba importante será ver qué ocurre con IPC y el PCE. Para los activos de riesgo, esto crea una situación interesante. Un mercado laboral más débil no es necesariamente una buena noticia para la economía, pero sí puede convertirse en una buena noticia para las condiciones financieras. Porque si el deterioro obliga a la Fed a reducir tasas más rápidamente, los rendimientos pueden continuar cayendo, el costo del dinero disminuye y las condiciones de liquidez empiezan a relajarse. Eso, históricamente, puede favorecer activos como acciones tecnológicas y criptomonedas, pero hay una línea bastante fina. Un enfriamiento controlado del empleo puede favorecer una política monetaria más flexible. Una destrucción acelerada de empleo puede transformarse en riesgo de recesión. Por eso no debemos interpretar nada automáticamente.
Mal empleo no implica necesariamente un mercado alcista. La secuencia que queremos observar es la siguiente: empleos enfriándose, inflación contenida, Fed más flexible, rendimientos descendiendo y mejores condiciones financieras. Si falta la segunda pieza, la historia cambia completamente. Ahora, esta interpretación todavía depende de una pieza fundamental: la inflación. Si los próximos datos de IPC o PCE vuelven a acelerarse mientras el empleo continúa deteriorándose, la situación cambia por completo. La Reserva Federal quedaría atrapada entre dos problemas: una economía que pierde empleo y una inflación que todavía no permite relajar agresivamente la política monetaria. También necesitamos comprobar que julio no haya sido simplemente un mes excepcionalmente débil en lo que respecta al mercado laboral. Si los próximos reportes recuperan rápidamente la creación de empleo y los rendimientos revierten la caída de hoy, entonces esta reacción habría sido mucho más puntual de lo que parece ahora. Pero si ocurre lo contrario, el empleo continúa enfriándose, la inflación sigue moderándose y especialmente el rendimiento a 2 años continúa descendiendo, entonces la posibilidad de una Fed más flexible gana bastante más fuerza. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, Estados Unidos destruyó 23.000 empleos en julio, cuando el mercado esperaba la creación de 85.000. Segundo, la debilidad no estuvo concentrada en una sola cifra. El empleo privado decepcionó, el sector público perdió puestos de trabajo, la participación cayó y los salarios desaceleraron. Y tercero, el mercado reaccionó inmediatamente. Los rendimientos a 1, 2 y 10 años retrocedieron y las expectativas de tasas comenzaron a desplazarse hacia una política monetaria menos restrictiva. Ahora falta saber si la inflación permite que esa transición ocurra, porque empleo más débil con inflación descendiendo abre la puerta a recortes. Empleo más débil con inflación subiendo abre un problema completamente diferente. Y antes de irte, dime, ¿crees que este reporte obliga a la Fed a acelerar los recortes o todavía necesita más evidencia? Te leo en los comentarios.